Hoy te platicaré de los ataques contra el Ejército y la Guardia Nacional y la oferta lanzada por la delincuencia organizada por cada uno de sus elementos. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los ataques de la delincuencia organizada en contra de elementos del Ejército y la Marina han incrementado en 33%. En las últimas semanas, en distintas partes del país, delincuentes han atacado a las fuerzas federales, clonado sus patrullas y han puesto precio por cada uno de estos elementos. En este video te platicaré del incremento de agresiones y de la respuesta del gobierno federal ante el desafío de los delincuentes. Bienvenidos al Caporal del 10 de enero, comenzamos. En San Luis Potosí encontraron estas falsas patrullas clonadas de la Guardia Nacional e interceptaron esta videollamada en donde ofrecen una recompensa a cambio de un elemento de la Guardia Nacional o del Ejército. Ahí nomás ando mirando ahí otros leyitos, federal, estatal, Guardia Nacional, que ande mirando de civil, que lo echen para arriba, son 50 bolas por cabeza lo que están dando, plebe. Antes de mostrarte el audio completo, permíteme ponerte en contexto, ya que el objetivo de este video no es ampliar la difusión de este mensaje, sino entender qué es lo que está ocurriendo en San Luis Potosí y en contra de la Guardia Nacional y el Ejército a nivel nacional. Comienzo recordando lo que te compartí en este video que te muestro en pantalla. Aquí te platiqué dos cosas relevantes. La primera, la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo, quien según el gobierno federal fue secuestrado por elementos del cártel Jalisco Nueva Generación cuando estaba de vacaciones en los límites de Jalisco con Zacatecas. Este fue el último pronunciamiento hecho por la Sedena en voz del coronel Crisóforo Martínez Parra sobre este caso 6 días después de la desaparición. Como consecuencia de un incidente de tránsito fue interceptado por 2 vehículos con gente armada, quienes con uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo llevándoselo con dirección desconocida. Justo hoy se cumple un mes desde su desaparición y las autoridades no han dado con el paradero del coronel ni han reportado avances en las investigaciones. En ese mismo video, el cual te voy a dejar el link en la descripción de este clip, también te platiqué del incremento de las agresiones en contra de elementos de las Fuerzas Armadas, es decir, elementos del Ejército y de la Marina. El último reporte ofrecido por la Sedena señala que en los últimos 4 años incrementaron los ataques en 33%, al pasar de 295 casos en el 2019 a 393 agresiones en el 2022. Una diferencia de 98 casos más. Sin embargo, el de este 2022 no es la cifra más alta registrada, pues la más alta se alcanzó en el año 2020 con 742 ataques a soldados y marinos. Es decir, del 2019 subieron en el 2020, bajaron en el 2021 y volvieron a subir en el 2022 sin alcanzar las cifras del 2020, pero sí superando las del 2019. Aún así, con Andrés Manuel López Obrador no se ha establecido el récord histórico de agresiones a las Fuerzas Armadas. Este récord corresponde al año 2011, cuando gobernaba Felipe Calderón, con 1.076 agresiones registradas en aquel año y 2.942 en todo su sexenio. Con Enrique Peña Nieto se acumularon 2.760 también en todo su sexenio, y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador suman 1.534. Ese fue, este que te voy a mostrar a continuación fue el reporte que mostró el presidente sobre heridos y detenidos en operativos, la letalidad de Fuerzas Armadas, los fallecidos y las agresiones en contra de elementos federales. Aunque lo que él destaca en el video que te voy a mostrar, él destaca en su conferencia otro tema, los datos que menciono de las agresiones en contra de elementos federales aparecen expuestos en este clip y aparecen registrados en la línea azul de la gráfica, que es la que hay que poner atención con fines de entender el tema principal de este video. Estos son fallecidos, la roja. Estas son las agresiones y estos son heridos y detenidos. Siempre la verde arriba de la roja. Las agresiones contra elementos federales no han cesado. Uno de los casos más recientes ocurrió en San Luis Potosí el pasado 7 de enero,
cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que hacían trabajos de vigilancia en la localidad de San Juan Tuzal, San Luis Potosí, fueron emboscados por civiles armados. En ese ataque fueron asesinados 2 elementos de la Guardia Nacional y 1 elemento del Ejército, y 5 elementos resultaron heridos. Esto que escucharás a continuación es una llamada de auxilio de un elemento del Ejército precisamente que acudió a atender la agresión. Ante la base de operaciones de Alarcón, comandantes, tenemos un enfrentamiento aquí en el poblado San Juan del Tuzal, acá por Charcas. Ya tenemos 2 bajas de la Guardia Nacional y 2 heridos de la Guardia Nacional, así uno de tropa de nosotros, personal de 40 batallón de infantería. Por favor, si nos pueden apoyar por acá, están muy fuerte artillados esos de la gente armada en San Juan del Tuzal. Por favor, repito, San Juan del Tuzal, vinimos a corroborar una información que nos mandó el SECO, no sé quién, en base a un radiograma. Acá andamos investigando, pero ya traemos el SACAT, el SACAT ya no sirve. Ayer 9 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí informó que decomisaron 3 patrullas falsas que fueron clonadas a la Guardia Nacional. Te muestro una en pantalla. El gobernador Ricardo Gallardo dijo que estos vehículos tienen adaptado un Barrett calibre 50 y que también les aseguraron 5,000 cartuchos. El gobernador también justificó que las agresiones, mejor dicho, que los agresores no son de San Luis Potosí ni están asentados en la entidad, sino que iban de paso, ya sea llegando o saliendo. También ayer 9 de enero, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por hombres armados entre los municipios de Xúchitl y Vicente Guerrero. Esto en el estado de Durango. Los elementos federales nuevamente estaban haciendo labores de patrullaje cuando se encontraron con una camioneta con los vidrios polarizados. Se le acercaron y las personas que estaban adentro de esa camioneta abrieron fuego en contra de los agentes y huyeron. En esta ocasión ningún elemento resultó herido, pero los delincuentes lograron darse a la fuga. Te muestro ahora en pantalla la camioneta en donde iban los agresores. Las autoridades lograron asegurar la camioneta, pero ya no había ningún agresor a bordo ni en los alrededores. No hay ni un solo detenido reportado por esta agresión. Y recientemente la periodista Azucena Oresti ha dado a conocer una llamada que afirma que ha sido interceptada por la Guardia Nacional en San Luis Potosí, en donde se escucha a un hombre ofrecer 50,000 pesos por cada elemento de la Guardia Nacional, del Ejército o elemento estatal o local, es decir, algún policía estatal o municipal que sea asesinado. Te muestro el audio, no sin antes hacer un apunte. El gobierno federal se ha pronunciado por cada una de las agresiones que te he mencionado en particular. Sin embargo, no lo ha hecho sobre el incremento total de las agresiones en contra de las Fuerzas Armadas y del desafío cada vez más violento que está haciendo la delincuencia organizada en contra de elementos federales, es decir, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Ahora sí, te muestro el audio, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.